Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, por todas las guerras que están pasando en el mundo, para que cesen en Ucrania, en Venezuela, en Nicaragua, como están persiguiendo a los cristianos. Te rogamos, Señor, por la paz del mundo, pero sobre todo por la paz nuestra, de nuestros hijos, de los que nos rodean. Todo esto te lo pedimos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con Gaudium et Spes, capítulo 5, artículo 86. Algunas normas oportunas. Para esta cooperación parecen oportunas las normas siguientes. A. Los pueblos que están en vías de desarrollo entiendan bien que han de buscar expresa y firmemente, como fin propio del progreso, la plena perfección humana de sus ciudadanos. Tengan presente que el progreso surge y se acrecienta principalmente por medio del trabajo y la preparación de los propios pueblos. Progreso que debe ser impulsado no solo con las ayudas exteriores, sino ante todo con el desenvolvimiento de las propias fuerzas y cultivo de los dotes y tradiciones propias. En esta tarea deben sobresalir quienes mayor influjo sobre sus conciudadanos. B. Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo a cumplir tales cometidos, por lo cual han de someterse a las reformas psicológicas y materiales que se requieren para crear esta cooperación internacional. Busquen así con sumo cuidado en las relaciones comerciales con los países más débiles y pobres, el bien de estos últimos, porque tales pueblos necesitan para su propia sustentación los beneficios que logran con la venta de sus mercancías. Quisiera calcar aquí algo. La Iglesia siempre nos enseña que ayudemos al que está más débil, que promovamos al que está más débil. Pero hasta ahorita no he leído que le demos todo gratis al que está más débil, sino que le ayudemos a que con el esfuerzo y el fruto de su trabajo, éste se supere. Por eso esa ideología de los gobiernos de darles gratis todo a la gente, eso no es cristiano. Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo de forma de que los bienes a este mundo destinados sean invertidos con la mayor eficacia y equidad. Pertenece también a dicha comunidad, salvado el principio de la acción subsidiaria, ordenar las relaciones económicas en todo el mundo para que se ajusten a la justicia. Fúndense instituciones capaces de promover y ordenar el comercio internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que proceden de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Esta ordenación, unida a otras ayudas de tipo técnico, cultural o monetario, deben ofrecer los recursos necesarios a los países que caminan hacia el progreso, de forma que puedan lograr convenientemente el desarrollo de su propia economía. D. En muchas ocasiones urge la necesidad de revisar las estructuras económicas y sociales, pero hay que venirse frente a soluciones técnicas poco ponderadas y sobre todo aquellas que ofrecen al hombre ventajas materiales, pero se oponen a la naturaleza y al perfeccionamiento espiritual del hombre. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cualquier
parcela de la familia humana, tanto en sí misma como en sus mejores tradiciones, lleva consigo algo de tesoro espiritual confiado por Dios a la humanidad, aunque muchos desconocen su origen. Cooperación internacional en lo tocante al crecimiento demográfico. Artículo 87. Es sobremanera necesaria la cooperación internacional en favor de aquellos pueblos que actualmente con harta frecuencia, aparte de otras muchas dificultades, se ven agobiados por lo que proviene del rápido aumento de la población. Urge la necesidad que por medio de una plena e intensa cooperación de todos los países, pero especialmente de los más ricos, se halle el modo de disponer y facilitar a toda comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la conveniente educación del hombre. Son varios los países que podrían mejorar mucho sus condiciones de vida si pasaran dotados de la conveniente enseñanza de métodos agrícolas arcaicos, al empleo de la nueva técnica, aplicándolas con la debida prudencia a sus condiciones particulares, una vez que hayan establecido un mejor orden social y se hayan distribuido más equitativamente la propiedad de tierras. ¿Ven cómo siempre es ayudarlos? Sí, pero ayudarlos a que ellos se superen. Los gobiernos respectivos tienen derechos y obligaciones en lo que toca a los problemas de su propia población, dentro de los límites de su específica competencia. Tales son, por ejemplo, la legislación social y familiar, la emigración del campo a la ciudad, la información sobre la situación y necesidades del país. Como hoy la agitación que en torno a este problema sucede a los espíritus es tan intensa, es de desear que los católicos expertos en todas estas materias, particularmente en las universidades, continúen con intensidad los estudios comenzados y los desarrollen cada vez más, dando que muchos afirman que el crecimiento de la población mundial, o al menos el de algunos países, debe frenarse por todos los medios y con cualquier tipo de intervención de la autoridad pública. El concilio exhorta a todos a que se prevenga frente a las soluciones propuestas en privado o en público y a veces impuestas que contradicen a la moral. Porque conforme a la inaliable derecho del hombre al matrimonio y a la procreación, la decisión sobre el número de hijos depende del recto juicio de los padres y de ningún modo puede someterse al criterio de la autoridad pública. O sea que ellos no pueden forzar eso. Y como el juicio de los padres requiere como presupuesto una conciencia rectamente formada, es de gran importancia que todos puedan cultivar una recta y auténticamente humana responsabilidad que tenga en cuenta la ley divina, consideradas las circunstancias de la realidad y de la época. Pero esto exige que se mejoren a todas partes las condiciones pedagógicas y sociales y sobre todo que se dé una formación religiosa o al menos una íntegra educación moral. Desde al hombre, dese al hombre también conocimiento sabiamente cierto de los progresos científicos con el estudio de los métodos que puede ayudar a los cónyuges en la determinación de números de hijos. Métodos cuya seguridad haya sido bien comprobada y cuya concordia con el orden moral esté demostrada. Misión de los cristianos en la cooperación internacional. Artículo 88. Cooperen gustosamente y de corazón los cristianos en la edificación del orden internacional con la observancia auténtica de las legítimas libertades y la amistosa fraternidad de todos, tanto más cuanto que la mayor parte de la humanidad sufre todavía tan grandes necesidades que con razón pueden decirse que es el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos. Miren, esta es otra cosa importante. No es responsabilidad de los gobiernos ser caritativos con los pobres. Es responsabilidad de nosotros los cristianos. Somos nosotros quien debemos ayudar a los pobres, no que el gobierno no que el gobierno los atienda a ellos, sino nosotros, los cristianos. Que no sirva de escándalo a la humanidad al que algunos países, generalmente los que tienen una población cristiana sensiblemente mayoritaria,
disfrute de la opulencia, mientras otros se ven privados de lo necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfermedades y toda clase de miserias. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Merecen pues alabanza y ayuda a aquellos cristianos, en especial jóvenes, que se ofrecen voluntariamente para auxiliar a los demás hombres y pueblos. Más aún, es deber del pueblo de Dios y los primeros los obispos, con su palabra y ejemplo, el socorrer en la medida de sus fuerzas las miserias de nuestro tiempo y hacerlo como era antes costumbre de la Iglesia, no solo con los bienes superfluos, sino también con los necesarios. El modo concreto de las colectas y de los repartos, sin que tenga que ser regulado de manera rígida y uniforme, ha de establecerse, sin embargo, de modo conveniente en los niveles diocesanos, nacional y mundial, unida siempre que parezca oportuno la acción de los católicos y la de los demás hermanos cristianos, porque el espíritu de caridad en modo alguno prohíbe el ejercicio fecundo y organizado de la acción social caritativa, sino que lo impone obligatoriamente. Por eso es necesario que quienes quieren consagrarse al servicio de los pueblos en vías de desarrollo se formen en instituciones adecuadas. Presencia eficaz de la Iglesia en la comunidad internacional. Artículo 89. La Iglesia, cuando predica basada en su misión divina, el Evangelio a todos los hombres y ofrece los tesoros de la gracia, contribuye a la consolidación de la paz en todas partes y el establecimiento de la base firme de la conveniencia fraterna entre los hombres y los pueblos. Esto es el conocimiento de la ley divina natural. Es este el motivo de la absolutamente necesaria presencia de la Iglesia en la comunidad de los pueblos para fomentar incrementar la cooperación de todos, y ello tanto por sus instituciones públicas como por la plena y sincera colaboración de los cristianos, inspirada, pura y exclusivamente por el deseo de servir a todos. Este objetivo podrá alcanzarse con mayor eficacia si los fieles, conscientes de la responsabilidad humana y cristiana, se esfuerzan por despertar en su ámbito personal de la vida la pronta voluntad de cooperar con la comunidad internacional. En esta materia presenta especial cuidado a la formación de la juventud, tanto en la educación religiosa como en la civil. O sea que también a nosotros nos compete cuidar su educación civil, pero también la religiosa, y es la que el católico muchas veces olvida. Participación del cristiano en las instituciones internacionales. Artículo 90. Forma excelente de la actividad internacional a los cristianos es, sin duda, la colaboración que individual o colectivamente prestan en las instituciones fundadas o por fundar para fomentar la cooperación entre las naciones. A la creación pacífica y fraterna de la comunidad de los pueblos pueden servir también las múltiples maneras, las varias asociaciones católicas internacionales que hay que consolidar aumentando el número de sus miembros bien formados, los medios que necesitan y la adecuada coordinación de energías. La eficacia en la acción y en la necesidad del diálogo piden en nuestra época iniciativas de equipo. Estas asociaciones contribuyen además no poco al desarrollo del sentido universal, sin duda muy apropiado para el católico, y a la formación de una conciencia de la genuina solidaridad y responsabilidad universales. Es de desear finalmente que los católicos, para ejercer como es debido su función en la comunidad internacional, procuren cooperar activa y positivamente con los hermanos separados que juntamente con ellos practican la caridad evangélica, y también con todos los hombres que tienen sed de auténtica paz. Miren cómo la misma Iglesia reconoce a los protestantes como hermanos separados, y a veces hay católicos que nos dicen, no les deben de decir así. Así habla la Iglesia católica. Es que sí son hermanos separados. El concilio, considerando las inmensas calamidades que oprimen todavía a la mayoría de la humanidad, para fomentar en todas partes la obra de la justicia y el amor de Cristo a los pobres,
juzga muy oportuno que se cree un organismo universal de la Iglesia, que tengan como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo a los países pobres y la justicia social internacional. Pues bien, mis hermanos, con eso continuamos el día de hoy. Mañana continuaremos con la conclusión para irnos al decreto de ad gentes. Pues tengan un bendecido día y primero Dios, continuaremos mañana.